Paz a Cristo y bienvenidos al programa Mujer Resiliente. En esta tarde tenemos el gran honor y privilegio de tener con nosotros a nuestra hermana Ana de Dios. Nuestra hermana es casada, tiene 2 hijos. Ella asiste a la iglesia en Bakersfield, California, bajo el pastorado el pastor Elías Duarte. Y para nosotros es un gran privilegio poderla tener aquí con nosotros. Yo conocí a nuestra hermana por medio pues, de las redes sociales, y lo hermoso de eso es que aunque estemos en diferentes estados, en diferentes lugares, pues Dios nos va conectando. Y en esta hora yo le pedí a nuestra hermana de que compartiera unos momentos aquí con nosotros. La queremos llegar a conocer un poquito más a fondo. Y en esta hora quisiera de que ella nos salude y que nos platique un poquito sobre ella. Son todos bienvenidos. Amén. Paz de Cristo, hermana Nancy. Amén. Primeramente quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder estar con ustedes y ser bendición para este ministerio. Gracias, hermana Nancy, por la invitación, por pensar en mí. Es un privilegio poder estar con ustedes y poder compartir mi testimonio, ¿verdad? De cómo el Señor me trajo a sus pies. Mi nombre es Ana de Dios. Soy originaria de Nayarit, México. Nací allá y casi a los 18 años, un poquito antes, me vine para los Estados Unidos por petición de mi hermana. Ella quería trabajar y quería que le cuidara a su niña y pues me vine con la condición, ¿verdad?, de que me llevara a una escuela para estudiar inglés. Siempre fue desde chiquita mi ilusión aprender inglés y pues tristemente no se me hizo, ¿verdad? Mi hermana pues se puso a trabajar y nunca me llevó a ninguna escuela y yo sin conocer a nadie pues no asistí a ninguna escuela. Sé muy poquito inglés, nomás lo que he agarrado en la calle, pero esa fue la oportunidad que Dios me dio para poderme venir a este país. Y pues aquí en este país conocí a mi esposo, ¿verdad? El mundo piensa en las casualidades y en la suerte, pero ahora que nosotros estamos en el Señor, sabemos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y pues yo veo que era el propósito de Dios traerme para acá, porque aquí conocí al Señor y también conocí a mi esposo. Y es algo bien interesante y bien hermoso cómo Dios trabaja en nuestras vidas, porque yo llegué en mayo y mi esposo ya estaba para casarse en diciembre con una jovencita y en el proceso de mayo a diciembre, pues se vino para abajo. O sea, no sé los motivos, nunca le he preguntado a mi esposo por qué deshizo el compromiso, pero ese compromiso se deshizo y pues ya después de eso nosotros empezamos a entablar una amistad y al año, a los 2 años me pidió que me casara con él. Fue algo bien difícil, hermana Nancy, porque mi esposo tenía problemas con el alcohol y en el transcurso del noviazgo, pues yo 3 veces lo quise terminar, ¿verdad? Por razón de que yo había vivido eso con mis padres. Cuando nosotros estábamos chicos, mi madre nos encerraba en un cuarto según para que no miráramos ver a mi mamá pelear con mi papá cuando llegaba tomado, pero era bien difícil porque no los mirábamos, pero escuchábamos todo lo que se decían y fue bien difícil para nosotros esa niñez, ¿verdad? Entonces, cuando yo andaba con mi esposo y tenía ese problema, en ese entonces mi novio, se me venían esos recuerdos a mi mente y decía, yo no quiero vivir lo mismo que vivía mi mamá, yo no quiero casarme con un hombre que tiene problemas con el alcohol. Y yo lo terminaba y lo terminaba, pero él me rogaba y me rogaba, ¿verdad? Que iba a cambiar, pero sabemos que el hombre por sí solo no puede cambiar. Ese vacío solamente lo puede llenar nuestro Señor Jesucristo y pues decidí, ¿verdad? Pues ya de tanto decirme, decidimos casarnos y pues el problema continuó. Había un grupo de sus amistades, ¿verdad? Tenían todos los domingos, se reunían en los parques a jugar béisbol y ahí terminaban con carne asada y tomadera y pues yo nunca asistía a eso, no me llamaba la atención a mí eso y pues tenía bastante problemas con mi esposo por causa de eso pues busqué la puerta más falsa, ¿verdad? Quise buscar la puerta falsa, lo que es el divorcio y pues yo dije, me voy a divorciar, mi vida no va a servir, no voy a hacer buena vida con él. Ya para ese entonces yo ya tenía un niño, salí embarazada muy rápido de mi primer hijo y pues
quise irme, ¿verdad? A divorciarme de él, pero mi esposo en ese momento tomó al niño, sabía que sin el niño yo no me iba a ir. Y se lo llevó todo el día, pues se me bajó todo, hablé con él y dije, mira, no, esto no va a funcionar, yo pienso de una manera, tú piénsate otra, tú quieres vivir como una vida de soltero y no asimilas que ya estás casado, te vas el fin de semana, me dejas sola, yo no quiero que mi hijo crezca en este ambiente, le digo, donde su padre toma, yo no quiero que mi hijo en un futuro él sea un borracho. Y pues estuvimos hablando, hermana Nancy, pero el Señor llegó en el momento más oportuno. Llegó cuando yo más estaba decidida a separarme de él, a divorciarme, pensando en mi hijo. Yo pensaba que yo podía ser madre y padre a la misma vez, ¿verdad? Hasta después me di cuenta que jamás iba a poder suplir el amor y la protección de un padre para mi hijo. Pero en el momento yo pensaba en el futuro de mi hijo, pero el Señor llegó a su tiempo y así fue como yo llegué a este país. Pues un gran testimonio, pues escuchar eso, ah, ver de que, lamentablemente, siguió, ese ciclo, lo que usted vio en su hogar también. Pero sí me interesa saber cómo fue de que, usted llegó a los caminos de Dios, porque parece que por ahí va la historia. Sí. Es bien interesante, hermana, la manera de cómo Dios trabajó, porque cuando yo estaba chiquita, mi madre, éramos 10 de familia y crecimos en un ambiente pobre, mi padre campesino, ¿verdad? Trabajando del tabaco y pues estábamos al día y mi madre era una mujer católica, ¿verdad? Con todo respeto a las personas que practican el catolicismo, pero mi madre pues nos ponía a rezar el rosario y todas las tardes nosotros que jugábamos pues éramos niños, queríamos jugar. Entonces mi madre nos metía a rezar el rosario las tardes y pues nosotros bien enojados, no teníamos ese corazón para Dios. Yo sabía que había un Dios, sabía que había un infierno, pero nadie me había hablado de él. Mi madre solamente nos ponía a rezar. Entonces cuando yo me vine para los Estados Unidos y ya casada con mi esposo, ¿verdad? Nos movimos a un apartamento y la manager de ese apartamento era muy católica. Entonces me empezó, ¿verdad?, a invitar a hacer rosarios en un apartamento que estaba desocupado. Decía yo, no es posible, yo vengo cansada, yo vengo hastiada de eso, yo no quiero seguir esa vida, no era para mí, a mí no me llamaba la atención eso y me invitó, me llegó a invitar con los católicos renovados y pues yo oía, ¿verdad?, que el que hablara lenguas, que pues hablar en lengua y decía yo, pero pues ¿cómo si yo supuestamente esto debe de venir de Dios? Entonces había algo que no conectaba con mi corazón y pues yo no quería, yo le decía y miraba que la vida de mi manager no coincidía con lo que ella vivía. Por ejemplo, ella hacía oraciones por teléfono, rezaba y se la pasaba rezando y todo, pero su esposo andaba en drogas y ella le gritaba a sus hijos, hablaba muchas malas palabras, entonces como que yo miraba que algo no conectaba ahí. Así pasó, hermana. Entonces el Señor empezó a trabajar de una manera muy preciosa en mi vida, algo que para mí es extraordinario porque mi esposo en ese entonces trabajaba de tarde y yo me quedaba sola con mi hijo en la noche. Para ese entonces yo ya me había traído a un hermano más chico que yo y lo había metido a estudiar y lo tenía viviendo conmigo. Entonces el Señor empezaron a surgir preguntas a mi vida, ¿verdad? Yo me ponía a meditar y decía, bueno, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy yo? Me preguntaba y no tenía respuestas para esa pregunta. Me ponía a pensar y decía, bueno, yo tengo a mi mamá tiene a su mamá que es mi abuelita y sin duda mi abuelita tuvo a su mamá, pero ¿de dónde vengo? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Quién fue el primer hombre que habitó la tierra? ¿Quién lo hizo? Y el Señor empezó a traerme esas preguntas a mi vida, me acuerdo, y me conmueve mi corazón porque es algo hermoso cómo el Señor trabajó en mi vida y yo no tenía respuestas para esas preguntas y nadie me tocó las puertas. Yo no sabía lo que eran los mormones, yo no sabía lo que eran los testigos de Jehová. Yo lo único que conocía nomás la iglesia católica, a mí nadie me habló del Señor Jesucristo, pero Dios empezó a trabajar conmigo de esa manera tan preciosa y recuerdo que en una ocasión yo estaba
en la cocina, estaba cocinando unos tacos dorados cuando brincó una chispa de manteca y me cayó en mi mano y me ardía bastante esa grasa, esa manteca y yo me miraba y decía, Dios mío, yo sé que hay un infierno y esto no se compara con lo horrible que ha de ser ese lugar. Y yo me decía a mí misma, algo tiene que haber para que yo no vaya a ese lugar. Ahora sé que ya Dios estaba trabajando conmigo. Con el tiempo, ¿verdad? Yo, el Señor trabajando en esa área conmigo, toda la noche yo traía esa inquietud, hasta que mi hermano, el mayor, vino para Estados Unidos y me dijo, mija, ¿me dejas a llegar a tu casa unos días mientras me acomodo, agarro trabajo y me acomodo? Claro que sí, le dije, ahí tenía mis dos hermanos. Entonces me dijo, ¿me puedo traer a mi esposa para agarrar un apartamento? Sí, le dije, tráetela. Entonces mi cuñada estuvo conmigo nomás unas cuantas semanas. Luego mi hermano agarró su apartamento, pero en ese proceso que ella estuvo ahí, me empezó a hablar de la Biblia, empezó a hablar de las parábolas, pero yo no sabía nada. Yo no sabía, o sea, no entendía su lenguaje, no lo comprendía. Ahora entiendo, ¿verdad? Que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Ella me preguntaba y yo le contestaba carnalmente, con mi mente carnal, pero ella me decía, no, pero yo nunca había escuchado, yo no sabía que existía una Biblia. Cuando yo estaba joven me gustaba mucho el baile. Y mi madre me dejaba ir a bailar los sábados. Entonces yo para que mi madre me decía, ok, ya bailaste toda la noche, ahora los domingos vete a misa. Yo por tener contenta a mi madre y pues para que me dejara seguir yendo al baile, yo iba a misa, ¿verdad? Y escuchaba la misa y todo, pero yo no sabía nada, no entendía nada. Yo no sabía que existía este libro tan precioso hasta que llegó mi cuñada a mi casa y me dijo, mira, te voy a prestar esta Biblia, léela. Hermana Nancy, yo empecé a leerla, empecé a enamorarme de ella, yo cada que la leía me sorprendía, me maravillaba, Dios mío, me asustaba porque decía, Dios mío, mira, yo estoy viviendo y estoy haciendo todo lo que a Dios no le agrada. Se me fue la idea del divorcio, empecé a hablarle a mi esposo los sábados que él se la pasaba y los domingos mirando el fútbol, los deportes en la televisión, pues a mí nunca me gustaron y pues no era una vida que a mí no me gustaba cómo estaba viviendo, yo sabía que había una vida mejor. Entonces empecé a leerla en las noches que mi esposo se iba a trabajar, yo empezaba a leerla y el Señor empezó a trabajar conmigo, empezó a quitarme esa ceguera espiritual, empezó a abrirme el entendimiento, el Señor empezó a mostrarme su verdad y yo le hablaba a mi esposo y le decía, mira, mi hijo, nosotros no estamos viviendo bien, la vida que llevamos a Dios no le agrada, tenemos que cambiar. Y él se molestaba, me decía, ay, a mí déjame en paz, ay, no me estés hablando, me dijo, ay, tú estás loca, ya vienes otra vez con eso, pero yo seguía y seguía, yo miraba algo que me tocaba mi corazón, me impresionaba y corría y se lo compartía a él. Y de esa manera, hermana Nancy, el Señor empezó a trabajar conmigo. Vino una hermana de México. Yo no sabía orar, pero lo poquito que yo leía, yo me encerraba y le decía yo como las palabras que yo podía, me ponía a platicar con Dios y le decía, Señor, pues si tú existes, llévame a una iglesia donde me van a enseñar la verdad. Yo quiero que me enseñen la verdad, que yo quiero cambiar, yo no quiero divorciarme, yo quiero una vida mejor para mí. Y como yo podía, hermana, yo le hablaba con Dios y el Señor escuchaba mi oración. El Señor me contestó, mandó a una hermana de Sinaloa, suegra de mi hermana, y mi hermano le dijo, mira, Ana está leyendo la Biblia. Entonces ya ella se acercó y me dijo, me habló de dos cosas, me habló del bautismo y de la idolatría, pero yo no entendía todavía lo que ella me estaba diciendo. Entonces ya me dijo, te invito a la iglesia. Sí, le dije, yo ya le estaba pidiendo a Dios que me llevara donde me iban a predicar la verdad. Y fui y me invitó a la iglesia, me dijo, el miércoles vengo por ti, tenemos servicio los miércoles. Yo estaba bien contenta, hermana Nancy, estaba bien contenta, ya ansiosa que llegaran las 7 para ir al servicio. Y me dijo, ya salí con mi Biblia y mi niño, y ya cuando salí me dijo, no, me dijo, no te puedo llevar así. Yo me puse bien triste y le dije, ¿por qué? Me dice, es que en mi iglesia no entran con pantalón. Ay, yo me sentí tan triste y dije, pues yo no tengo falda, le digo, y pues yo nomás tenía 2 vestidos, yo no era aquí, pues yo no salía a fiesta ni nada, en México sí, pero aquí no.
y pues nomás tenía 2, 3 vestidos, pero eran vestidos de fiesta, o sea, Ujú. vestidos que pues me iba a sentir ridícula ponérmelas el miércoles. Y dije, no, pues cómo voy a ir, y se fueron. Y yo me quedé muy triste, me quedé muy triste. Y fue una lección, fue una experiencia para mí porque a las almas se le llevan Amén. como están y no es Sí. uno el que transforma, es Dios el que transforma a la Amén. persona, ¿verdad? Esa fue una experiencia, una lección para mí porque ahora que trabajo con las almas, Amén. ¿verdad? Pues yo, vénganse como estén, yo no, ni si no quieren usar el velo, no lo usen, Dios es el que trata. Pues yo se me hizo largo el domingo, le dije, denme la dirección. Yo en ese entonces no manejaba, mi esposo me llevaba, entonces yo le dije a mi hijo, ¿me llevas a la iglesia? Sí, me dijo, yo te llevo. No estaba lejos de la casa. Y ya ansiosa que llegara el domingo, pues ya me puse uno de mis vestidos que tenía y pues fui y fue algo bien impresionante, algo hermoso llegar a la casa de Dios. Llegué más primero que la hermana y dice, ah, llegaste más primero que yo. Es que ya Dios estaba Amén. trabajando en mí, Dios estaba haciendo Amén, esa obra Jesús. maravillosa en mi vida, estaba llenando ese vacío que yo traía desde mi niñez y llegamos, hermana Nancy, fue algo bien precioso porque me impactó mucho mirar el grupo de jóvenes, un grupo grande de jóvenes y estaban cantando alabanzas y yo estaba admirada, sorprendida porque en mi mente yo pensaba y decía, pero ¿cómo estos jóvenes deberían de estar en el baile, deberían de estar en el cine, deberían de estar en la disco? Yo decía, están en una iglesia, porque Gloria siempre a uno tiene la Dios. mentalidad que la iglesia es para los viejitos, ¿verdad? Y yo ver tantos jóvenes y hablaban en lenguas y brincaban, y yo decía, ¿qué es esto? Era algo totalmente diferente para mí, algo nuevo, pero yo quedé impactada y ese día se Amén. bautizó un hermano y eso tocó el corazón de mi esposo. Yo había leído, ¿verdad? Yo sabía del bautismo de niños, pero nunca había mirado que ya había mirado que Dios había tenido esa plática con Nicodemo, ¿verdad? De cierto Ujú. te digo, si no nacieres de agua y de espíritu, no entrarás Amén. al reino de los cielos. Nicodemo le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a entrar si yo ya soy viejo? ¿Verdad? Ujú. Entonces ya algo estaba conectando yo con el bautismo de este hermano. Pues fue bautizado el hermano y pues de ese día para acá el Señor circuncidó mi corazón, ya no paré de ir a la iglesia, esperé que la Amén. hermana se fuera, porque en los primeros días no fui porque pues no tenía faldas y yo no quería tampoco ofender al hermano, lastimar a la hermana, pero ya nomás la hermana se regresó, yo fui en pantalón, yo fui como yo podía, hasta que poco a poco empecé a comprar faldas, empecé a desechar la ropa vieja y empecé ¿verdad? A agarrar las faldas, los vestidos y ya de ahí para acá, hermana Nancy, teníamos vigilias y yo me gozaba y le doy Gloria a gracias a Dios Dios. por mi esposo, que aunque él no aceptó luego, yo tuve que trabajar con él, pero no me impedía ir, no me detenía, él se quedaba con los niños cuando había vigilia con mi hijo y bendito sea Dios, pues ahí miro el propósito de Dios en nuestra vida, no es Amén. el destino, no es la suerte, sino es Dios cumpliendo su Amén. propósito en nuestras vidas y le doy la honra y la gloria al Señor porque así fue como Dios me trajo. Al Amén. año fuimos bautizados en el nombre de nuestro Señor Gloria a Jesucristo. Dios. Recibí el Espíritu Santo en mi casa, orando. Yo todas las mañanas oraba, ya tenía a mi muchachita en ese entonces, a mi hija, y yo le decía a mi hija, me voy a meter a orar, no me hables, no me molestes. Y ella contestaba a los teléfonos, estaba chiquita, no hablaba, pero una vez habló el pastor y dijo, yo hablé con la hermana de Dios y me contestó su secretaria. Y yo le dije, mamita, ¿quién habló? Pastor. Y yo orando, ella no me molestaba y ahí fue Amén. donde yo recibí el Espíritu Santo en mi casa. Y pues por la honra y la gracia de mi Señor Jesucristo, aquí estamos, hermana Nancy. Y Amén. mis 2 hijos son bautizados en el nombre Gloria de a Dios. Jesucristo. Estoy por recibir mi primera nieta. Mi hijo se me casó en Nogales, Arizona. Él se me fue a vivir a Tucson, pero ahí están sirviendo al Señor y estoy Gloria gozosa a y Dios. contenta y agradecida por el Señor, por lo que el Señor ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestra vida, porque la obra del Señor en nosotros no Amén. termina. Amén, así es. Qué hermoso escuchar esto de que usted dice que usted no sabía, que a usted no se le enseñó las cosas de Dios, pero cuando alguien es predestinado, Dios como quiera
pues lo va a alcanzar a uno. Y qué, poderoso testimonio ver de que no hubo esa ruptura pues en su matrimonio, de que Dios pudo hacer esa restauración, que Dios los alcanzó, de que pudo haber ese... ah, pues esa bendición pues en su familia, a pesar de que al principio las cosas no estaban muy bien, Dios tuvo misericordia, Él tuvo compasión y Él pues los pudo alcanzar. Y me gustó muchísimo de que usted habló de que el Espíritu Santo usted lo recibió en su casa, porque a veces muchas personas piensan, que solo una iglesia o de que, alguien tiene que orar por ellos para que ellos reciban el Espíritu Santo y sabemos de que, no es así. Mientras cuando uno busca de Dios y cuando uno tiene ese deseo, me gustó mucho, hasta lo anoté aquí, de que usted tenía esa hambre por las cosas de Dios. Y Dios bendiga, a mujeres como su cuñada, de que le introdució pues a la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es viva, eficaz, de que usted comenzó pues a llenarse de esa palabra de Dios. So es una mujer muy pues inspiradora, Dios la bendiga. So sí quisiera llegar pues a mi próxima pregunta. Yo sé que ya nos ha platicado bastante, pero sí quisiéramos saber, unas de las cosas de que han sido más difíciles de que usted ha tenido que superar en su vida. Han sido varias cosas, hermana Nancy, pero algunas que me han dolido más y me han hecho tirarme más a buscar el rostro del Señor. Y una de ellas fue, ¿verdad? Dice su palabra en 15, San Juan 15:16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cuando yo vine al camino del Señor, hermana Nancy, yo en mi primer amor, yo le hablé mucho a mi familia. Empecé con mi familia, empecé por mi casa, empecé por Jerusalén, como dice su palabra, ¿verdad? Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces yo empecé por Jerusalén, empecé por mi casa, hablándole a mi familia de lo que Dios había hecho en mi vida. Me trataron de chaquetera, me trataron de aleluya, me decían muchas cosas mi familia y a mí me dolía mucho mi corazón. Entonces yo le pedí al Señor, ¿verdad? Que me enseñara cómo pues hablarle, ¿verdad? Cómo evangelizarlos. Les repartí a muchos CDs de alabanza, digo, quizás una alabanza les toque su corazón, les regalaba Biblias, pero había una hermana, mi hermana la mayor, que fue la que más difícil me trató. Fue muy dura conmigo, pero gracias a Dios que el Señor empezó a tratar con una de sus hijas y toda la familia se convirtió al Señor. Mi hermana recibió al Señor, se bautizó y todos sus hijos se bautizaron, pero con el paso de los años, hermana Nancy, yo no me di cuenta y le pedí mucho perdón a Dios. Uno tiene que estar al pendiente, ¿verdad? Mirando qué es lo que está pasando alrededor de su familia, para detectar cómo el enemigo empieza a trabajar y a meter semilla mala en el corazón de la familia. Y con los años mi sobrina no sé cómo empezó, pero se empezó a desviar e irse por el lado de los mesiánicos y se llevó a toda la familia, a su mamá, a sus hermanos. Ahorita ya tienen su propia congregación. Mi sobrino es el rabí y él es el que ministra a toda la familia, y eso a mí me dolió muchísimo. Me dolió muchísimo, le lloré mucho al Señor, le oré mucho al Señor, le pedí al Señor que pues tuviera misericordia de ellos, porque pues yo sabía que habían caído de la gracia. Y le digo, Señor, no es posible, yo pan rumbo a la tribulación cuando tú nos estás sacando de todo esto. Tu palabra dice que nos vas a librar de la ira que ha de venir sobre el mundo entero. Sin embargo, yo pan para allá. Trataron de venir a hablar conmigo, convencerme, venían con la Biblia hebrea, venían con varios libros. Le dije, no, le dije, porque lo que yo recibí, yo lo recibí del Todopoderoso. Le dije, yo no lo recibí de ningún hombre. A mí nadie me habló, a mí nadie me dio estudio bíblico. Le dije, a mí Dios trató directamente conmigo y el Señor por medio de su palabra quitó la ceguera espiritual que había en mí. Le dije, tú no vengas con libros, no vengas a decirme que ningún otro hombre te convenció. Le digo, agarra lo que Dios hizo con tu vida. Y no han podido, ¿verdad? Se me fue toda mi familia. Yo le lloré mucho al Señor, pero el Señor me consoló, me trajo, ¿verdad? Me mandaba muchas citas bíblicas y me decía que Él estaba en control, que Él estaba en control. Y a través de eso el Señor me consoló, me confortó y seguía adelante. Y ahora pues ya los puse en las manos de Dios. Le digo, Señor, tú lo permitiste, tú sabes lo que vas a hacer con ellos. Otra de las cosas, hermana Nancy, que hace 2 años
secuestraron a uno de mis hermanos en Tijuana, ¿verdad? Hicimos todo lo que ellos nos pidieron y pues desafortunadamente se lo regresaron a mi cuñada, lo encontraron muerto, nunca nos lo regresaron a pesar de que dimos el dinero y todo. Sin embargo, pues no nos lo regresaron vivo, ¿verdad? Y fue un martirio para mí porque nosotros conocemos la bendita palabra que dice, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros sabemos que existe una condenación eterna para los que no han recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y pues yo le hablé a mi hermano, yo le hablé a mi cuñada, yo los invité a la iglesia, mi cuñada llegó a asistir a la iglesia, hasta ahorita ella ha hecho duro su corazón y no ha querido aceptar al Señor. Y pues es un tormento, hermana Nancy, saber que nuestros familiares se van sin Dios, sin esperanza. Yo miraba, me da en las noches su alma, y pues el Señor me tiré, me levantaba a orar, a llorarle al Señor, y el Señor empezó a confortarme, enseñó a confortarme. Al después, en el 2020 murió mi papá. Mi papá estaba aquí con nosotros, se fue para México, ¿verdad? Se contagió y pasó por una cirugía y en la clínica agarró el COVID, y gracias a Dios el Señor lo sanó del COVID, pero le quedaron las secuelas. Y a causa de las secuelas en sus pulmones, mi padre murió y fue un tormento muy grande para mí. Así como mi hermano, el tormento de mi padre, saber que su alma, le digo, yo no quería pensar, lloraba, le lloraba al Señor, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Tengo muchos años orando y ayunando por mi familia. Yo desde que me convertí no he parado de ayunar por mi familia. Digo, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué mi familia no se convierte? Hermana Nancy, mi madre se bautizó en mi iglesia, el Señor la trajo hasta acá, ella se bautizó en el nombre de Jesucristo. Mi papá empezó a asistir a la iglesia, llegaba ya a las últimas veces que visitó la iglesia, él ya palmeaba sus manos, pero no se entregó, no se bautizó, no aceptó al Señor, y eso para mí fue un tormento grande, pensar que su alma estaba en tormento. Y yo le oraba al Señor y le oraba y le oraba, y el Señor me consoló y me dijo, yo les he dado oportunidad, yo les he dado oportunidad. Digo, pues sí, Señor, la oportunidad tú la has dado, son ellos las que no la han aceptado. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios justo, tú sabes lo que haces. Y pues, hermana Nancy, eso es lo más difícil que he tenido que pasar, ¿verdad? No hay nada más horrible saber que nuestros familiares hacen duro su corazón para no aceptar al Señor. Amén. Amén. Sabemos que la muerte es algo de que pues anda pues rodeando. Qué triste, yo no sabía pues esta parte de su historia. um, pero sabemos de que hay consuelo pues en Dios, así como usted dijo, de que usted oró y pidió pues por esa fortaleza, ese consuelo en Él. Sabemos que Él es el único que nos puede dar esa paz, ese alivio a nuestras almas. Y pues damos gracias a Dios por las fuerzas de que usted ha tenido para seguir adelante. Lamentablemente cuando hay alguna muerte en la familia es cuando el enemigo aprovecha. Él pone, ese odio, ese resentimiento contra los mismos cristianos, agarran ese resentimiento contra Dios y lo quieren cuestionar, o es cuando el enemigo agarra ventaja y las personas se alejan de las cosas de Dios. Especialmente ahorita, con el virus y todo, muchos pues se han alejado de Dios porque han perdido, a sus esposos, sus esposas, a sus padres, a seres queridos. Damos gracias a Dios por las fuerzas que Dios le ha dado a usted, por esa fortaleza, pues a su vida. Y pues yo me voy a unir con usted para pues orar por esa familia de que aún está, de que son conocedores, pero se desviaron. Sabemos que mientras hay vida, hay esperanza. Yo me uno pues con usted para orar, para interceder por ellos. Amén. Sí quisiera pasar a la próxima pregunta, que era, ¿qué es lo que hace, digamos, hoy en día, o en qué ministerio se está trabajando?
Es bien hermoso, hermana Nancy, lo que mi Señor Jesucristo hace, porque al principio de mi conversión, ¿verdad? El enemigo tiene armas muy viejas, ¿verdad? Que nosotros tenemos que aprender a identificar, y una de ellas, ¿verdad? Es que desviemos la mirada a nuestro Señor Jesucristo y ponerlas en los hermanos. Ujú, Yo llegué a la iglesia, ¿verdad? Esperando ver todo hermoso. Digo, bueno, pues es la iglesia, ¿verdad? Pero ujú, empieza a darse uno cuenta que el enemigo también trabaja y mete sus cosas ahí. ujú, Empecé a mirar cosas que yo sabía que no estaban bien delante de Dios, y o sea, eso como que quiso un poquito bajarme, pero yo empecé a orar y pedirle al Señor. Y recuerdo una hermosa experiencia que tuve en el Señor. Yo iba de mi cocina a mi cuarto, y en el proceso de la sala yo miré, podría decir como estuve como un pequeño éxtasis. Me quedé, ¿verdad? Mirando, se me vino una imagen muy fuerte de Pedro cuando iba caminando por las aguas, y como Pedro empezó a mirar, ¿verdad? Volteó a su lado, quitó la mirada del Señor para mirar a un lado y empezó a mirar los fuertes vientos que estaban a su lado, y eso hizo que él se hundiera. Se vino un pensamiento fuerte, no escuché ninguna voz, pero se vino un pensamiento fuerte a mi mente que me dijo, así te va a pasar a ti si quitas la mirada de mí y la empiezas a poner en los hermanos. Entonces yo puedo decir, hermana, para honra y gloria del Señor, que en esta transitar de mi vida el Señor ha estado guiándome. El Señor ha estado conmigo, ayudándome a salir adelante. He estado en este proceso, yo siempre he orado y he ayunado por mi esposo, he ayunado por mis hijos, y estuve trabajando y trabajando con mi esposo, y a los años lo ordenaron al diaconado. Empezamos a trabajar primero como mujer en la iglesia. Después nos ordenaron al diaconado, y ahora para la honra y la gloria del Señor trabajamos como ministros en la iglesia local, ¿verdad? Apoyo a mi esposo en su ministerio, lo respaldo en su ministerio, oro por su ministerio, por su vida, que Dios lo ayude, lo protege y lo guarde y lo use, ¿verdad? Que sea de bendición para las almas. Este año el Señor nos ha concedido tanto a él como a mí los tesoreros locales de los departamentos, en el departamento de los varones, yo en el departamento de las Dorcas. Vamos a correr la tesorería, ¿verdad? De la iglesia local, y en el departamento de Dorca pues trato de ser bendición, ayudar a mis hermanas como maestra. Tenemos estudio bíblico cada mes aquí en el departamento local, y pues me han pedido, ya tengo muchos años ayudándoles como maestra en los estudios bíblicos que tenemos cada mes, y de vez de en cuando me Dios. piden, ¿verdad? Cuando tenemos actividades como vigilio, cosas actividades especiales, me piden que les dé alguna enseñanza, o en los ayunos les ayudo con enseñanzas. Y ahí Mm, estamos, hermano, y trabajando en lo que podamos hacer. El Señor abrazó mi corazón en misiones. He mm, despertado un amor grande por las misiones. Empecé a trabajar para misiones, para la Flor Azul. Yo empecé juntando botes para la Flor Azul. mm. Después empecé a vender chocolates para la Flor Azul. Ahora, ¿verdad? Tengo mi propio oro donde trabajo y apoyo a la obra misionera, y eso es lo que De estamos Dios. haciendo en nuestra iglesia local. Wow, wow, pues es bastante, que Dios los bendiga y que los siga usando grandemente. Am, sí quisiera de que usted hiciera una oración. Yo sé que no le dije pues al principio, pero siento de que si usted puede dirigir una oración para las personas de que ah, vayan a escuchar esta transmisión. Primeramente, si pudiera orar sobre los matrimonios, porque usted es testimonio de que sí, de que usted no acudió pues al divorcio porque las cosas no estaban bien. Entonces, si primeramente pudiera orar sobre los matrimonios que quizás en este momento estén con esos pensamientos, y de ahí también por las personas de que han perdido algún ser querido, por aquellas personas de que quizás no han podido sanar para esa sanidad interna pues en sus vidas. O si pudiera hacer esa oración like, en esas dos áreas, pero pues si Dios la guía en algo más también, si nos pudiera dirigir en una oración. Amén, hermana Nancy. Con eso vamos a despedir con la oración. ¿O No, después de la oración voy a dejar de que usted se despida. Ok, Sí, entonces vamos a sí. orar. Bendito Dios, Padre Santo, una vez más estamos delante de ti, Señor. Hemos orado, hemos ayunado por esta entrevista, confiando, Señor, que cada palabra que ha salido de nuestro corazón y la oportunidad que se me ha dado de compartir las maravillas que tú has hecho en mi vida, Señor, toque el corazón de aquellos matrimonios que están
están pasando por necesidad, Señor. Sabemos que hay géneros que no salen más que con ayuno y con oración. Señor, ahí es donde usted se mueve a tocar los corazones de aquellos problemas, esos matrimonios que están pasando por problemas, Señor. La respuesta no es el divorcio, Señor. La respuesta eres tú, mi Cristo precioso, y la tenemos en tu bella y hermosa palabra. La palabra, Señor, es la que nos da el consejo de cómo seguir adelante, de cómo usted soluciona cada problema que hay en nuestros matrimonios, usted sana también cada herida que hay en nuestros corazones, Señor. Usted es el consuelo, usted es la fortaleza que nos da en los momentos difíciles, Padre Santo, que estamos pasando, cuando perdemos un ser querido, cuando vienen problemas y vienen necesidades a nuestra vida, Señor. Sabemos que en la oración está el poder, Señor. En la oración está el poder, Señor, porque ahí es donde usted escucha, usted responde, Señor. Y yo te ruego que usted bendiga cada matrimonio que está pasando por una necesidad, Señor, que no busquen la puerta falsa, sino que doblen sus rodillas y clamen a ti, Padre, que tú eres la respuesta a toda necesidad, cualquier problema que los matrimonios estén pasando, como también, Padre, usted sana cada herida que el enemigo hace en nuestros corazones, pensando que va a destruir lo que tú has hecho, Padre, pero esta obra no viene del hombre, sino que viene de ti, Señor. Bendice, fortalece, consuela y sana cada herida del corazón que está lastimado en estos momentos, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, aleluya. Te alabamos, Señor. Muchas gracias por esta oración. Yo sé de que pues tocó el corazón de alguien, de que quizás esté, con esos pensamientos, de que esté pasando por algo, like en estos momentos, porque sabemos que Dios todo lo hace, en su perfecta voluntad. So sí, pues le quiero dar también el lugar para que usted comparta algo con nosotros, algo que se me haya olvidado preguntar o algo de que usted pues le quiera decir aquí a la audiencia. Amen. He estado orando mucho, hermana Nancy. Si hay personas, ¿verdad?, que no conocen al Señor, que no han recibido al Señor como su Salvador, yo quiero darles la palabra, decirles que si tienen una Biblia en su casa, que la lean, ¿verdad? Yo cada que salimos a evangelizar en las calles, ese es mi consejo. Siempre les pregunto, ¿tienes una Biblia? Porque ahorita la Biblia la podemos encontrar en todos lados. ¿Verdad? En todos lados. Entonces le digo, tienes una Biblia, tienes tu Biblia en el celular, tienes una aplicación, le digo, lee la palabra de Dios, lee la Biblia, porque si la palabra de Dios me quitó la ceguera espiritual y me ha ayudado hasta el día de hoy, lo puede hacer también contigo. Entonces yo quiero darles, ¿verdad?, el consejo, si hay alguna alma, alguna persona que va a oír esta entrevista, esta conferencia o lo que sea, ¿verdad? Pero esta oportunidad que Dios me ha dado de compartir esta palabra, testimonio con ustedes, si va esa alma, va a escuchar, te pido en el nombre de Jesús que leas una Biblia, que ores, que busques al Señor. Si estás pasando por una necesidad, si estás pasando por un problema, Jesucristo es la respuesta. Él ya pagó el precio, ya lo demás nos queda a nosotros nomás venir a Él y ser alumbrados y guiados por Él. Y a ti, hermana, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, porque aún en Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hermana, que tú que ya estás en el camino del Señor, ¿verdad? Quiero animarte, quiero decirte, ¿verdad?, que falta muy poquito, ya el Señor no tarda en venir, un poquito y el que ha de venir vendrá. Te animo, ¿verdad?, que echemos mano de la oración, que busquemos más al Señor en ayuno, en oración, en consagración, ¿verdad? Porque no falta mucho para que el Señor Jesucristo venga, levante a su pueblo y todo lo demás aquí se va a quedar. Algo que siempre me ha animado, y cuando mis hijos o alguien me pregunta, le digo, mira, yo no sé mucho de la Biblia, pero una cosa te voy a decir, yo nomás quiero saber hasta el rapto, el levantamiento de la iglesia, lo que pase después del levantamiento de la iglesia, yo no quiero saber nada. Le digo, yo lo que quiero es que el Señor me levante, sea ya aceptada, y que el Señor me levante y lo demás quede en las manos de Dios. Y así también, hermana, un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Te animo, ¿verdad?, que te agarres de la mano bendita del Señor, especialmente en estos momentos difíciles. Agarrémonos del Señor, busquemos al Señor con todo nuestro corazón, porque no falta mucho para que nuestro Señor Jesucristo venga a levantar a su precioso
pueblo. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. So, aquí si hay alguien de que, viva en California, de que esté ahí en Bakersfield, y de que usted no esté asistiendo a alguna iglesia, si quieran buscar, pues a nuestra hermana, ella está en las redes sociales, nuestra hermana Ana de Dios. Ella está pues aquí, yo pienso para, ayudar a orar, para invitarlos ahí a su iglesia. Como dije al principio, asiste en Bakersfield, California, con el pastor Duarte. Si usted está en esa área y no se está congregando o dejó de congregarse, por favor busque un lugar a donde usted pueda ir. Se puede contactar con nuestra hermana. Si está en algún otro lugar, estamos aquí, para ayudar. So, este programa, Dios lo puso para poder alcanzar, alguna persona, alguna mujer, alguien de que necesite pues ayuda. So, menos en esta hora le doy gracias a Dios por la vida de nuestra hermana, por ese gran testimonio, porque es una mujer guerrera. Es una mujer de oración que se ha llenado de la palabra de Dios, y para mí es un privilegio conocerla, aunque sea solo por las redes sociales, y un día nos vamos a conocer en persona. Quiero agradecerle su tiempo. Yo sé que todas somos muy ocupadas, o le agradezco de que haya tomado este tiempo para estar aquí con nosotros, y también agradecemos a todas las personas de que estuvieron escuchando. So, que Dios los bendiga, y voy a dejar que nuestra hermana se despida también. Gracias, hermana Nancy, por su invitación. Es un privilegio poder estar aquí, compartir mi testimonio. Dios me la bendiga, Dios bendiga su ministerio, que siga alcanzando almas, que sea de bendición para aquellos lugares, ¿verdad?, donde no puede entrar todavía la palabra de Dios, que el Señor trabaje y obre en esos corazones. Ese es el deseo de mi corazón. Muchísimas gracias, hermana Nancy, por pensar en mí. Estuve orando, estuve ayunando, estuve bien nerviosa, pero le doy toda la honra y la gloria al Señor, porque aquí estamos, y gracias por pensar en mí. Dios me la bendiga mucho. Amén, amén. Que Dios los bendiga, y hasta el próximo semana. Dios los bendiga. Amén.